Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia del licenciado José Gregorio Cabrera, quien es precandidato a diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional y muy amigo de este programa. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Michael. Para mí venir aquí es como estar en casa. Es difícil presentarte ahora porque hay que poner primero lo de la precandidatura, ¿verdad? Claro, bueno, pero podemos decir que la hoja de vida suya es inmensa y que puede estar dedicado a muchas actividades, incluyendo a las comunicaciones. Así es. Bueno, pero en este momento hemos tomado la decisión de presentar nuestra candidatura a diputado por la primera circunscripción de este Distrito Nacional, por nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, sobre todo porque entendemos que, como tú acabas de decir, tenemos una hoja de vida de servicio y llega un momento en el que cuando se presentan cambios importantes en la sociedad, uno debe tomar la responsabilidad y dar un paso al frente. Asumir una candidatura es un hecho de sacrificio y responsabilidad. Mucha gente pensará que ser candidato es algo como de privilegio, de lujo, y la verdad es que no, es mucho sacrificio en términos de tiempo con la familia, incluso a nivel profesional y hasta en términos económicos, porque la realidad es que uno tiene que invertir una cantidad de recursos, sobre todo de los propios recursos muchas veces, pero lo hago con la consideración de que somos parte de una nueva generación, que queremos hacerlo bien, que queremos que el país siga avanzando y que no podemos pasarnos la vida entera criticando si cuando llegue el momento de que demos un paso al frente no lo damos. Bien. Licenciado, vamos a ver algunos temas de interés nacional y luego vamos a ver esta propuesta que esté viendo suya si usted logra ser diputado, y la vamos a desglosar. Pero vamos a iniciar con un tema que usted ha tratado. Usted dice algo que estaba funcionando bien. Hablamos de los medicamentos de alto costo que otorga el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, toda la vida, un programa que se llama el Programa de los Medicamentos de Alto Costo, y que representa seriamente un costo, pero también una ayuda a un segmento que no está protegido en esta parte de la economía. Cuando usted dice algo que estaba bien y que ha funcionado bien, ¿cuál es su opinión de cómo nosotros debiéramos manejar esto como país? Mire, yo tiendo a ser muy balanceado en mis opiniones, independientemente de mis posiciones políticas, porque yo creo que la construcción de la sociedad democrática se basa precisamente en reconocer aquellas cosas que van bien y en subrayar las que están mal para corregirlas, no solamente para hacer oposición política por hacerla. La realidad es que de un tiempo a la fecha, en los últimos años, hemos visto un descalabro de servicios fundamentales que funcionaban bien, valga la redundancia. Cosas, por ejemplo, como el 911, la misma provisión de energía eléctrica, que hemos pasado que circuitos de 24 horas apenas están recibiendo 16, 14, 12 horas, aun cuando estamos invirtiendo la mayor cantidad de dinero en subsidios en las pérdidas de las EDES. Las EDES han multiplicado sus pérdidas de manera importante, pero lo vemos también en el servicio de transporte, en el metro. Ya vemos la situación que hay con el metro, lo vemos con la situación que hay en las ayudas sociales dirigidas, con la cantidad de estafas que se han presentado, que antes no se veían. Es decir, hay una serie de servicios que funcionaban bastante bien y que de repente han dejado de funcionar. Y ese también es el caso del programa de medicamentos de alto costo. ¿Qué es el programa de medicamentos de alto costo? Es un programa especial del Ministerio de Salud Pública, mediante el cual el Estado Dominicano va en auxilio de aquellos ciudadanos dominicanos que necesitan acceso a medicamentos que, como su nombre lo indican, tienen un costo elevado y que por haber agotado la partida que está destinada a esto en su seguro médico, pues ya no pueden costearlo. Ese es un programa que tiene más de 20 años. O que no lo incluye su seguro. O que no lo incluye el seguro. Ese es un programa que tiene que tener cerca de 20 años y cuidado si no un poco más. Y es un programa que hasta ahora había funcionado sin ningún problema. Evidentemente, con sus carencias. Pero creo que tenemos la confianza de poder discutir el tema. Nosotros investigamos. Y en eso creo que usted es injusto. Yo digo, el programa
cuando tú lo analizas ahora, tú dices, ven acá. Tiene el doble de presupuesto. No, tiene el doble de presupuesto y el triple de personas. Así es. Entonces, no es que el programa está funcionando mal, es que si se da lo que dice el de compras y contrataciones, de que lo paguen las ARS, se cae. Pero no es que ya se ha caído. No, pero mira qué sucede. Pero no me creas a mí, Michael. Sal y pregúntale a quienes son beneficiarios del programa qué está sucediendo. Durante los últimos 3, 4 meses, por situaciones que no conocemos, los pacientes estaban teniendo graves situaciones para poder recibir los medicamentos. Lo primero es que hubo, a principio del gobierno, se designó una persona, esa persona no bien pasó un año, renunció, se dio un cambio de administración y parece que en esos procesos de curva de aprendizaje no se lanzaron a tiempo las licitaciones. De hecho, nuestro querido amigo Adolfo Pérez de León tuvo que asumir ese tema desde Promesecal y hacer ellos las compras. Y yo creo que eso es lo que ha ayudado un poquito a viabilizar que no esté peor. Pero aquí hay personas, por ejemplo, con dermatitis atópica, que tienen más de 4 meses que no reciben su tratamiento. Esa es la realidad. Que están en el programa. Que están en el programa. Tú tienes que entender que la gran mayoría, no tengo la cifra exacta, pero la gran mayoría de las personas que están en ese programa son pacientes oncológicos. Son pacientes de cáncer que han iniciado su tratamiento, que se le ha agotado su cuota de medicamentos y tienen que acudir a ese programa. Hay mucha gente que tiene 2 meses, 3 meses esperando su medicamento. De que el gobierno mantenga siempre el plan de medicamentos de alto costo subsidiado, mantenido por el gobierno y asignado por Salud Pública. Claro que sí. Su posición original. Y yo le voy a explicar por qué. Cuando el director de contrataciones, don Carlos, dice que eso es insostenible para el gobierno, lo dice porque no conoce el sistema de seguridad social, porque no conoce la realidad de las ARS y porque no conoce la realidad de los pacientes dominicanos. Mire qué sucede. Como funciona el sistema de seguridad social en lo que tiene que ver con la administración de riesgos de salud, es que a usted se le descuenta una cantidad de dinero, ¿correcto? Esa cantidad de dinero se transfiere a la CISALRIL. Y la CISALRIL hace una redistribución de ese dinero a cada una de las ARS de acuerdo a la cantidad de afiliados que tiene. Pero de cada peso de ese, un 86-87%, los administradores me podrían corregir, se va en honorarios médicos. Luego tú tienes unos 6 pesos aproximadamente que se van en clínicas y gastos médicos. Luego tienes unos 2 o 3 pesos que se van en temas de medicamentos, que quizás la asignación más pequeña. Y una persona lo que tiene 8,000 pesos al año de medicamentos. Y luego el resto son como unos 10 pesos, aproximadamente 10, 11 pesos, es lo que la ARS retiene como gasto administrativo. Lo que pasa es que es muy fácil desde la perspectiva política y del discurso político decir, no, las ARS son todas unas ladronas. No, eso no es así. ¿Cómo funcionaba el sistema antes? Solamente hay que retraerse 20, 25 años y pensar lo que era el sistema antes. Había sistema. No había sistema. Tú acabas de dar en el clavo, no había sistema. Entonces, este discurso del enemigo común, de que todo el fardo de la prueba, como decimos los abogados, se lo lanzamos a la ARS, a las AFP, y entonces esos empresarios que son unos malditos, eso no es así. Sí, ese es como el tema de que tu pensión no te va a ser suficiente. Bueno, aporta más. Aporta más porque los salarios son bajitos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él dice, no, eso tenemos que transferírselo a la seguridad social o a las ARS. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que si tú le sumas 20 pesos más al per cápita, es decir, a lo que pagamos cada uno, eso no es el Estado que lo va a cubrir. Las ARS no tienen con qué cubrirlo. Eso indefectiblemente se va a reflejar en un aumento de los costos que nosotros pagamos en cada una de nuestras pólizas. Pero si a eso tú le sumas el hecho de que la gran mayoría de los afiliados están en SENASA, ¿quién va a terminar pagando ese dinero? El propio Estado. Lo cierra. Entonces, que ya SENASA de por sí está en una situación difícil, complicada en términos presupuestarios. Porque maneja los dos seguros. Porque maneja los 2 seguros y tiene una cantidad de afiliados importante. Entonces, cuando él hace esas declaraciones, lo que está demostrando es que no conoce el sistema. Pero además de eso, demuestra una profunda insensibilidad, porque tú decirle eso
a pacientes que tienen 2 o 3 meses esperando su medicamento, ¿qué es lo que tú le estás diciendo? No, tú eres un insostenible. O sea, tu salud es insostenible. Bien, hay otro tema que usted ha abordado y es el tema de hasta dónde nosotros tenemos que reformar la ley de educación. Y no, yo no quiero hablar nada más del 4%, de si el 4% se está usando bien, que vamos a tratarlo, sino de la ley de educación, de hacia dónde nosotros, usted dice, somos de una nueva generación, pero que estamos, ¿qué ley y con qué estamos educando? ¿Cuál es su propuesta con esto? Mira, Michael, la realidad es que ya cumplimos 10 años de la asignación del 4%. Para que la teleaudiencia tenga una idea de lo que significa el 4% en términos prácticos, el 4% significa que el 26% de los ingresos fiscales del Estado Dominicano van al Ministerio de Educación. Es decir, de cada 100 pesos que el gobierno colecta, 26 pesos van a educación. Y después si tú le sumas que de esos 74 que te quedan, 20 y tanto más se van al pago del servicio de la deuda y otros se van a la deuda como tal, con lo que se queda el Estado Dominicano para suplir todas las necesidades es algunos 40 pesos de cada 100. Incluyendo la salud. Incluyendo la salud. ¿Qué decimos con esto? ¿Que hay que quitarle dinero a la educación? No, no necesariamente. Ahora, ¿qué estamos haciendo con ese dinero de la educación? En estos 10 años, el único avance o el único logro de ese 4% es que ha dado muchos precandidatos presidenciales. Que todo el que llegue a ese ministerio cree que por la cantidad de dinero que maneja puede llegar a ser presidente de la República. No, pero saca mucho voto porque tiene 100 y pico de mil profesores. Pues precisamente. Pero hoy mismo salen las noticias, no me lo creas a mí, digo hoy no, empezó a salir desde ayer, antes de ayer, que se cancelaron 4 profesores porque tenían títulos falsos. Pero adivina qué, uno de esos profesores era el presidente de la ADP en la provincia de la Altagracia. Es decir, que quien presidía el gremio de los profesores en una de las provincias más importantes para nosotros, y digo más importantes porque es la de más desarrollo turístico. Ahora es que aquí hay unos verdugos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? La ley de educación que nosotros tenemos en este momento es letra muerta, es pura poesía, son declaraciones de principios. Nosotros tenemos que tener una ley operativa. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, que esa ley tiene que ponerle límites presupuestarios a las inversiones del dinero de la educación. Por ejemplo, nosotros no podemos seguir invirtiendo solamente en varilla y cemento, en un modelo que además traemos desde los años 60. ¿Y qué usted va a hacer con el salario de los profesores? Que cada vez que ellos creen que ese presupuesto es de ellos. El salario de los profesores debe ser bueno. Sí, pero el 80% del presupuesto se está yendo en salario. A eso voy. En Corea, uno de los profesionales mejor pagados son los profesores. Ahora bien, ese pago tiene que venir atado y vinculado a su desempeño. O sea, tú no puedes ser simple, yo soy profesor y a mí hay que pagarme N cantidad de dinero. No, pero ¿cuál es tu desempeño? ¿Cuál es el resultado de tus estudiantes? ¿Cuál es tu preparación? ¿Te estás preparando? ¿Tienes una maestría? ¿Cuántas clases estás dando? ¿Cuántas sesiones tú estás impartiendo? Es decir, nosotros, si administrativamente en 10 años, los 5, 6, 7 ministros que han pasado por ahí, no han logrado tener la capacidad de implementar los programas que necesitamos, pues entonces vamos a tener que hacerlo por ley. Vamos a tener que nosotros, desde el Congreso, que no solamente tenemos la función de legislar, sino también de fiscalizar, decirle al Ejecutivo, no, espérate, es que tú no puedes gastarte el 80% pagando salario de profesores que ni siquiera son profesores. El año pasado, ¿cuál fue la gran situación del sistema escolar, Michael? Que los profesores que iban a tomar el examen de grado, ninguno pasaron. Ninguno pasaron, menos de un 8%. Pero no me lo creas a mí, búscalo en los periódicos. No, claro. Hubo que abrir la compuerta de que todo el que quisiera dar clase, diera clase, para no cerrar el año escolar, porque ninguno pasaron las pruebas que le aplicaba el ministerio. Entonces, eso no puede seguir sucediendo. A 10 años de nosotros invertir la cantidad de recursos que estamos invirtiendo en educación. Entonces, por ley nosotros tenemos primero que regular y limitar los porcentajes y los rubros presupuestarios en los que se invierte el dinero. Nosotros tenemos aquí que implementar un sistema de incentivos para la mejora y la preparación de los profesores. Y si eso incluye importar
profesores y directores escolares para que nos ayuden a sacar del atolladero en el que estamos, hagámoslo. Si tenemos que traer gente de Venezuela, de Cuba, de España, hagámoslo. Porque al final de lo que se trata es de nosotros también construir una clase magisterial de otro nivel. No es posible que hace 60, 70 años habían profesores mejor preparados que lo que tenemos hoy. Aquí hay profesores que te dicen tábano y aigan. No es posible, Michael, que nosotros sigamos preparando a una camada de profesionales que no tienen ni siquiera la oportunidad, porque es que tienen profesores que no le dan la oportunidad. Entonces, el sector educativo para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, hay que reconocer que está en el sendero del crecimiento económico. Nosotros tenemos una industria turística, una industria comercial que está en un sendero de crecimiento envidiable para la región. Pero para nosotros poder hacerle frente a eso, nosotros necesitamos personal capacitado, desde la perspectiva profesional, desde la perspectiva técnica, y eso necesita regulación. Con el tema de los contenidos y los libros de texto, ¿qué tú propones? Mira, si te fijas en los últimos estudios de los países que son, no lo digo yo, lo dicen los grandes. Digo, el presidente Leonel Fernández decía, si no me equivoco, que un presidente de esta época tiene que comprar computadoras Sí. para una escuela un día y el mismo día comprar butacas para otra escuela Sí. que estaban dando clases abajo de una mata. Sí, o sea sí, que eso es correcto. Pero mira qué sucede. Si te fijas en los últimos estudios de los países nórdicos, que son los que, digamos, tienen los sistemas educativos más avanzados, lo que están encontrando es que el uso excesivo de medios digitales para el aprendizaje retrasa el desarrollo de los estudiantes. Recientemente, sí, prohibieron los celulares y la tableta en las escuelas. Entonces, lo que sucede es que se ha querido descansar en el recurso tecnológico toda la carga de lo que realmente le toca hacer al maestro. El estudiante no va a aprender más o menos porque tú le mandes la clase a través de una computadora o de una tableta. El estudiante va a aprender más o menos en la medida en la que ese contenido esté diseñado para que él aprenda las capacidades que tiene que enfrentar en el mercado laboral. El estudiante va a tener una mejor o peor preparación en la medida en la que ese profesor, ese maestro que le está promoviendo, proveyendo ese material, se lo conoce y está preparado, no solamente con el contenido, sino con las técnicas para proveerle ese conocimiento. Entonces, particularmente yo soy partícipe de sistemas, por ejemplo, como el Montessori, en el cual el estudiante aprende haciendo además. Las prácticas, la capacidad del estudiante de ir a ver las cosas. Un estudiante te aprende más fácil viendo una obra de teatro que tú dándole una lección de historia en una butaca, por ejemplo. Y ahora que hay una situación con una obra de teatro, que si le dieron unos millones, a los 40 millones, yo decía, a propósito de esa situación, yo decía, mira, yo le presenté una propuesta a mi amiga Milagros Germán, y yo le decía, esa obra, que es una tremenda obra de teatro, que habla sobre la vida de nuestras heroínas, las hermanas Mirabal, debería quedarse en cartelera durante un año completo, y que todos los estudiantes de la República Dominicana vengan a verla, porque es más fácil que se aprendan la historia de las hermanas Mirabal viendo esa obra, que leyendo una lección en un libro. Entonces nosotros tenemos que avanzar como modelo educativo hacia ese modelo de los países que están funcionando, y lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Estamos mirando hacia atrás. Por aquello de que el presidente decía, que no miráramos hacia atrás. En educación nosotros estamos mirando hacia atrás, Michael. Entonces, en cuanto a contenido, yo, independientemente de mis posiciones personales y de fe, yo creo que aquí tenemos que implementar elementos como educación sexual en ciertos niveles ya más avanzados. ¿Por qué? Porque nosotros somos líderes ¿en qué? En embarazos en adolescentes. ¿Por qué? Porque en los barrios de nuestro país hay una hipersexualización de las niñas y de los niños y no hay una respuesta desde el aula a esa situación. Nosotros tenemos que implementar dentro de nuestras aulas elementos de servicio, que los jóvenes aprendan qué es el servicio. ¿Por qué? Porque más del 80% de nuestra industria, ¿cuál es?
Servicios. Servicios. Turismo, call center, servicios. Entonces nosotros no podemos seguir preparando estudiantes para empleos que no existen, para trabajos que no existen. Si tú quieres seguir hablando de contenido, podemos pasar el día entero, pero yo te puedo decir 3, 4 elementos fundamentales que van por esa línea. Al final, ¿qué es la educación? O sea, ¿qué tiene que buscar un sistema educativo? Que la vida del ciudadano sea mejor, que pueda vivir mejor, que pueda ser productivo y que pueda tener una vida mejor que la que tiene hoy día. Nosotros no estamos haciendo eso. Aquí no se está educando en cultura de la paz. Y eso podría sonar poético, pero eso es fundamental. ¿Por qué, Michael? Tú sales a la calle, chocas con una persona y tú no sabes si tú vas a llegar vivo a tu casa. Tú vas a un barrio, cualquiera, bueno o malo, rico o pobre, y el nivel de conflictos personal que hay es altísimo. Aquí hay gente que se mata por un parqueo, tú lo sabes. No, y hay temas ahí que tú puedes hablar hablar de constitución, tú puedes hablar de los mismos temas de que están en la ley de tránsito y movilidad, que son los grandes problemas que nosotros tenemos todos los días. Exactamente, entonces por eso es que yo te digo que el sistema educativo en términos de contenido está mirando hacia atrás, porque nosotros no nos hemos sentado a entender cuáles son los retos que tenemos como sociedad. El estudiante debe salir, cuando sale de un colegio y entra a una universidad, como un ciudadano medianamente formado en términos humanos, para entonces enfrentarse a una profunda preparación académica. No sé si me expliqué. Sí. Entonces no es solamente la matemática, los sociales, la biología, no. Es que tú saques un ciudadano que tenga la capacidad de vivir en sociedad y de avanzar y mejorar el entorno en el que él vive. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Aquí las escuelas se han convertido en centros de macheteo, de vapeo, de vagabundería, excúsame el término, pero de vagabundería. Y todo eso amplificado por este tema de los celulares y los medios sociales, que lo hacen, que no es que lo acrecentan, es que simplemente lo hacen visible. No, y se convierten en paradigma para la gente. Bien, vamos a hablar un poquito de su propuesta de campaña para la candidatura a diputado. Yo veo que usted la enfoca en 4 ejes, la divide en 4 ejes fundamentales. Vamos a hablar de ello, yo creo que con esto hablamos del sistema educativo, que es uno de los ejes, y vamos a pasar a hablar un poquito de producción nacional para reducir el costo de los alimentos. Así es, mira, por lo regular cuando tú ves a un candidato, en mi caso, del centro de la ciudad, primera circunscripción, Distrito Nacional, eso es Naco, Mirador, Los Platanitos, Manganagua, es decir, el centro de la ciudad, entienden que solamente deben abordar los problemas de ese pedacito de la ciudad. Yo tengo una visión distinta. Yo creo que nosotros tenemos que abordar los problemas de forma interconectada. ¿A qué me refiero? El problema fundamental de la familia dominicana el día de hoy es el costo de los alimentos. Si sales y haces una encuesta, nosotros lo hicimos, te van a decir que el primer y fundamental problema y preocupación de las casas dominicanas es el costo de la vida. ¿Y por qué nosotros estamos en esa situación? Bueno, tú podrás decir, es una situación de inflación internacional, es una situación pospandémica, perfecto, pero ¿cómo la vamos a enfrentar? El gobierno, de manera, digamos, casi obligatoria, tuvo que enfrentarlo con un aumento de las importaciones, pero eso tiene a largo plazo un componente de insostenibilidad. ¿Por qué? Porque a mayor importación, menor producción local, eso significa menos empleos, y por lo tanto nos metemos como una especie como de círculo vicioso. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? Nosotros tenemos que ir al rescate de la industria agropecuaria dominicana. Nosotros tenemos que ir no solamente con incentivos fiscales, sino también con transferencia de tecnología. ¿Por qué? Porque en el momento en el que... Pero en búsqueda de que bajen los precios. Claro. O sea, producir primero para ser autosuficiente y después para que los precios se... Claro, para nosotros poder bajar precios. ¿Por qué? Porque en la medida... Tomemos un rubro, la porcicultura. ¿Tú sabías, Michael, que aquí hay más de 6,000 madres de puercos?
que no están produciendo. Los porcicultores del Cibao están al grito, con las granjas cerradas. De aquí se está importando cerdo a un precio que ellos como productores no pueden ni siquiera cubrir sus gastos básicos. Y tú me dirás, bueno, pero la gente está comprando cerdo más barato. Sí, pero eso a la larga va a tener un efecto de desempleo. Esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos que ir al rescate de la industria nacional para que ellos puedan producir más eficiente. Pero tienen que desplomar los precios. Pero bajando los precios. Pero los precios van a bajar. Óyeme, en el momento en el que ellos se vean compitiendo y tengan el incentivo de poder producir a un buen costo, los precios van a bajar. Es mercado. Un subsidio generalizado. Exacto, en todo. es mercado. Pero te puedo citar otros ejemplos. Por ejemplo, aquí había, y digo había porque lamentablemente la pandemia prácticamente se la llevó de frente, una industria de producción de vegetales importantísima. La producción, por ejemplo, de ají morrón aquí en Constanza era importante, tan importante que ya se estaba exportando. Pero ¿qué sucedía? Que ese ají morrón que se produce en Constanza se exporta a España. En España lo procesan, te lo meten en un pote de vidrio, te le echan un aceitico ahí de oliva, una salecita y te lo mandan para atrás en conserva. Y tú te lo comes aquí como pimiento piquillo de España. Y muchas veces son productos nacionales. Pero pasa con el chocolate, pasa con el cacao. Aquí sale el cacao crudo. Sí, se va a Suiza y vuelve. Se va a Suiza, se va a Bélgica y vuelve. ¿Y yo qué es lo que estoy diciendo? Nosotros tenemos que promover la industrialización de nuestra agricultura para que el producto que sale de la tierra dominicana tenga un mayor nivel de valor agregado y nosotros podamos disfrutar de mejores productos a mejor precio y ampliar la cadena de valor del campo dominicano. Y eso es un problema que no es del legislador de Constanza, ni del legislador de la línea noroeste, ni del legislador de la provincia de Espaillá. Eso también es un problema del legislador del distrito, porque es que los dominicanos hoy día están pagando aquí en el distrito 40% más en los supermercados. El que antes pregúntale, yo no sé si tú haces la compra en tu casa, si no pregunta a tu esposa, tú le dices, ¿cuánto tú gastabas hace 2 años? Te va a decir, bueno, un relleno me costaba 8,000 pesos, 9,000 pesos. Hoy ese rellenito, como le dicen, ¿verdad?, las amas de casa, te cuesta 16, 17. Entonces nosotros tenemos que atacar esa situación, porque es dinero que está saliendo de los bolsillos de los dominicanos, que además es dinero que no se está dedicando a temas productivos. Porque el segundo aspecto de esa producción también tiene que ver con otra industria que no es alimenticia, pero es el tema de la construcción, el tema de la vivienda. Mira, Michael, yo soy hijo de una familia clase media trabajadora, migrante, y la razón fundamental por la que mi familia pudo avanzar y darnos una mejor vida a mí, a mis hermanos, es porque en algún momento, por ahí por los años 70, el gobierno tenía una política de viviendas. Y mi familia, mi abuela, pudo comprar una buena vivienda, y esa vivienda en su momento se convirtió en otra vivienda, y eso se convirtió en una forma de inversión y producción. Hoy día, para una familia joven dominicana, es prácticamente imposible comprar una vivienda. Prácticamente imposible. ¿Por qué, Michael? Primero porque el costo promedio de financiamiento de una vivienda ronda el 10% en feria. Ahora hay una feria de un banco, ¿verdad?, que es muy conocido y te la vende como una gran oferta que está entre un 10 y un 12%. Eso significa que cualquier vivienda de 3, 4 millones de pesos, que no es una vivienda cara, tú tienes que buscar 40, 50, 60 mil pesos al mes para tú pagar eso. ¿Cuántas familias generan el suficiente ingreso como para pagar eso? No, esos son casi 2 salarios mínimos. Son casi 2 salarios mínimos. Entonces, la unidad fundamental de crecimiento económico de una clase media en un país es su capacidad de tener una vivienda y de financiar una vivienda. Y nosotros tenemos que abordar ese problema también para que las familias dominicanas puedan tener una mejor vida, puedan tener un crecimiento y en algún momento podamos hablar incluso de ahorro. Pregúntale cuántas familias dominicanas pueden ahorrar en este país. Pregúntele a uno de sus productores. No, es imposible. A uno de los muchachos. ¿Tú tienes ahorro? No tienen ahorro, no podemos ahorrar. Sí, él tiene el diezmo.
Es sacándole de una tarjeta para pagar otra, Michael, que vive la gente en este país. Esa es la realidad. Bueno, pero eso es el consumir todos los países así. Estados Unidos también, yo creo que hay 10 veces. Sí, pero en Estados Unidos tú tienes instrumentos que te permiten, por ejemplo, tú tener una vivienda digna a un 2% al año, por ejemplo. Tú tienes instrumentos que te permiten tú tener lo que ellos les dicen un 401k, 401k, que es un fondo de inversiones de pensiones, muy parecido a lo que tenemos aquí con las AFP, pero aquí hay un sector político que dice que no, que las AFP hay que eliminarlas. Y yo te digo, no, lo que tenemos es que tener mejores salarios para que esas pensiones sean viables. Bien, hay otra parte de sus propuestas de campaña que usted la menciona, la seguridad ciudadana. Yo creo que cuando veo las propuestas, digo, él está hablando de la economía, del costo de la vida, que es una cosa fundamental, y de la seguridad ciudadana, que es el segundo tema que al dominicano más le preocupa cuando tú ves las encuestas. ¿Qué tú propones para la seguridad ciudadana? Mira, en términos de seguridad, aquí hay... Es muy fácil hablar desde afuera sin ver nuestra realidad. No, 100%. Y por eso es que yo presento iniciativas puntuales. La seguridad hay que abordarla desde dos perspectivas. Una perspectiva de intervención de emergencia, porque la realidad es que el aumento, aunque el gobierno diga que no, que ha reducido, lo que ha reducido quizás es la cantidad de reportes que la gente hace. Pero, de nuevo, sales y le preguntas a la gente y no es verdad que se siente más segura. Y no es solamente un tema de percepción, es que lo que sucedía solamente antes, quizás de noche o en un lugar oscuro o un lugar solitario, ya hoy tú puedes sufrir un asalto en plena avenida a las 3 de la tarde. En términos de intervención de emergencia, yo creo que nosotros tenemos que entender cuál es la situación que se está dando, que está provocando ese aumento inusitado de hechos delictivos. Y para eso estamos proponiendo, que de hecho es una propuesta que el hoy diputado Omar Fernández también en algún momento presentó, y es el desarrollo de un instituto de criminología. Aquí no se estudia la situación del crimen. Aquí te dicen, tanto asalto, tanto acto de ratería, pero ¿por qué? Es decir, ¿cuál es el elemento fundamental que está produciendo que haya ese aumento de hechos criminales? Fue lo que se hizo en Nueva York. Y a mí me sorprende que habiendo nosotros tenido el famoso Plan Giuliani, nosotros no hayamos logrado implementar esa misma solución que se dio en el Nueva York de los años 80, que partió de la base de un estudio profundo de cuáles eran los elementos que impulsaban esa criminalidad. Ese es uno de los elementos. El segundo elemento de intervención de emergencia que yo estoy proponiendo es precisamente dotar a la policía y a las organizaciones del orden de mayores herramientas, de mayores y mejores herramientas. Aquí todos los días vemos un video donde una persona X y un agente del orden se van a las trompadas. Aquí los agentes de seguridad tienen dos opciones. O se van a las galletas y a las trompadas con el ciudadano que está violando el orden, o le entran a tiro. O sea, aquí no hay un punto medio. ¿Por qué? Porque aquí un agente de la policía no tiene un gas pimienta, no tiene un taser, no tiene una cámara de cuerpo. Es decir, la calidad de las herramientas que tienen nuestros agentes es muy baja, no tienen disponibilidad de herramientas. Pero a veces no tienen vehículos, no tienen agua, no tienen comida, o sea, a veces hasta lo básico. Exactamente. Entonces, tú no puedes decir que vas a intervenir una situación de emergencia cuando las personas a las que tú estás mandando a hacerte el trabajo no cuentan con las herramientas. Es como que tú me digas a mí que te remodele este set, pero no me das un martillo, no me das una sierra, no me das... No sé si me explico. Tú sabes que esa parte que mencionas ahí, yo creo que nuestra generación debe de considerar todo esto. Cuando tú hablas eso en la seguridad ciudadana y hablábamos de la educación y tú dices, pero Dios mío, aquí estamos hablando, el presidente está poniendo transporte escolar. Así es. El gobierno pasado puso desayuno y comida y construyó las aulas. O sea, estamos haciendo todo que tenemos deficiencia hasta en las cosas básicas. Y entonces estamos hablando de poder llegar a la cuarta revolución industrial y a nanotecnología y todo eso. Sí, pero carecemos... O usted menciona cámaras aquí que no son necesarias. Claro, o sea, pero carecemos de cosas básicas. Precisamente ese es el punto. Es decir, si tú no tienes un agente policial efectivo, tiene que tener tres cosas.
Y hay dinero para esas propuestas. Claro Entonces, que sí. usted que maneja claro que sí que hay dinero, Michael. Lo que pasa es que aquí se desperdicia muchísimo dinero. No acabamos de aprobar más de 2.000 millones de dólares en préstamos en la última semana. Entonces, lo que tenemos que saber es en qué estamos invirtiendo el dinero. Tú viste recientemente, hace unos meses, que el mismo ministro de Educación anunciaba que 5 millones de libros iban a ser quemados. Tú tienes ahí un almacén lleno de tabletas desperdiciadas. Pero en el caso de la seguridad ciudadana es complejo. Entonces, sí, pero entonces a eso que me refiero. ¿En qué estamos invirtiendo el dinero? O sea, el dinero está. Ahora, si tú en tu casa tienes que pagar la energía eléctrica y vas y te bebes los cuartos en romo, entonces no te quejes de que la energía eléctrica está cara. No, lo que pasa es que el dinero que tú tenías que invertir en pagar ese servicio básico lo estás dilapidando en otra cosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Para terminarte con el tema de la seguridad, te decía eso de que hay un elemento de emergencia que es, primero, entender el problema y segundo, dotar a los agentes de las herramientas y las capacidades, el entrenamiento para poder abordar las situaciones de la seguridad ciudadana, fortalecer la policía municipal, porque ese es otro problema también que nosotros tenemos aquí. La policía municipal aquí está para cuidar parques y eso no debería ser así. La policía municipal debería ser la primera línea fronteriza del orden en las ciudades. Y luego tenemos que también idear un plan de largo plazo y ese plan de largo plazo está íntimamente vinculado con el aspecto educativo y con el aspecto productivo. ¿Por qué? Porque ese muchacho que sale a arriesgar su vida para robarse un celular por el que le van a dar 5 o 6 mil pesos, en el fondo lo que tú tienes es un joven con los sueños rotos. Es un joven que no tiene la ilusión de que a través del estudio y del trabajo puede avanzar y puede tener una mejor vida. Y eso está íntimamente vinculado al problema de la educación. O sea, cuando tú lo ves, es una especie como de círculo vicioso que tenemos que entrar a romperlo en algunos puntos para que se convierta en un círculo virtuoso. Cuando tú analizas nuestro país y el mundo, te das cuenta que en lo que tiene que ver con el medio ambiente hay cambios. Tenemos problemas de cómo vamos a producir energía, cómo nuestro modelo económico, si dependemos de los combustibles fósiles, del carbón, del metano, del que es mejor, que es el gas natural, tiene el problema del metano, si el tema de la electricidad sostenible. Tenemos un problema con el sargazo, ahora tenemos un calor y una sequía porque tenemos el fenómeno del Niño, pero si no, entonces tenemos mucha agua, inundaciones. El medio ambiente es fundamental en el futuro de la humanidad. ¿Cuál es la propuesta suya con respecto, que es la última parte de su propuesta, si usted logra ser diputado? La República Dominicana, Michael, y lo decíamos ahorita, vive prácticamente de sus recursos naturales. Y cuando digo que vive de sus recursos naturales, lo digo porque la mayor industria en este momento es el turismo. ¿Y cuál es el turismo que nosotros vendemos? Turismo de playa, el turismo de montaña, el turismo de visita, o sea, de ir a los lugares hermosos. Sin embargo, nuestra ley de medio ambiente es una ley que tiene ya 23 años, 22 años aproximadamente, totalmente desfasada. Primero porque te abre unas brechas para unas mafias, porque eso es lo que son, de explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales, desde la perspectiva de los ríos, desde la perspectiva incluso minera. Nosotros tenemos que actualizar el marco regulatorio ambiental dominicano. Uno de los elementos fundamentales, tú hablabas del sargazo. El sargazo no es algo que nosotros como país podemos resolver. ¿Por qué? Porque el sargazo no es más que el resultado de un aumento importante en la cantidad de residuos en las aguas marinas que viene vertido precisamente de la agricultura irresponsable en países tan grandes como Brasil. Eso se va al mar con el aumento de la cantidad del calor en las aguas marinas, pues esas algas digamos que se sobrecrecen. Eso no es lo que nosotros podemos resolverlo. Ahora, ¿qué es lo que sí nosotros podemos resolver? Nosotros podemos resolver tener una ley que promueva la disposición adecuada de residuos sólidos
de un solo uso para que eso no llegue a los AMA y eso a su vez al mar. ¿Cuántas veces no has visto tú cuando tenemos una situación de lluvias caudalosas, todo ese sucio que baja de los AMA y que termina en el mar Caribe? ¿Cuántas veces no hemos visto lo mismo en el río Jaina? O sea, el río Jaina tú vas en cualquier momento y la cantidad de basura, de plástico, de desechos que hay, es una cosa que parte el alma. ¿Y dónde termina eso? En las playas y en el mar, que se supone que es nuestra materia prima. Entonces nosotros necesariamente tenemos que establecer un mecanismo legislativo que promueva primero la industria del reciclaje y del reuso para que tenga incentivos económicos y se convierta verdaderamente en un negocio. Hasta ahora no lo es. Aquí hay 2 o 3 compañías que lo hacen prácticamente como héroes, sin ningún tipo de incentivo. Pero después también tenemos que meternos en el tema energético, porque independientemente de que tenemos un marco regulatorio que se podría decir que promueve el uso de energías sostenibles, la realidad es que nosotros estamos todavía, estamos discutiendo el tema de las barcazas en agua. ¿Y parte de ese problema no lo resuelve la ley de ordenamiento territorial? En parte, hay algunos aspectos los resuelve, pero nosotros tenemos que reformar la ley de medio ambiente. Nosotros tenemos que generar una cultura del reciclaje, del reuso, del uso de materiales que sean menos nocivos para el medio ambiente, de incentivos industriales para que aquí las empresas tengan... Usted habla de bonos verdes y todo eso. Bono verde, bonos sociales, es decir, hay una serie de mecanismos que otros países han implementado de manera exitosa que lamentablemente el marco regulatorio dominicano no lo permite y que nosotros tenemos que promoverlo. Bien, usted va a ser precandidato a diputado del Distrito Nacional, circunscripción 1 por la Fuerza del Pueblo. Así es. ¿Cuándo es el proceso de selección? Ya hicieron las inscripciones de las precandidaturas, ahora hay un proceso. ¿Cómo va a ser internamente dentro de su partido para iniciar la campaña formalmente? Sí, en el caso de nuestro partido, el mayor órgano de decisión, que es la dirección central, decidió una serie de mecanismos que la ley pone a nuestra disposición y la dirección política de esos mecanismos eligió 2. El primero es encuestas, que es el que se nos va a aplicar en el caso del nivel congresual en la mayoría de las circunscripciones del país, y luego la asamblea de delegados. ¿Qué es una asamblea de delegados? Bueno, es la reunión de los miembros de la dirección central, los presidentes de direcciones medias y de direcciones de base, es decir, el liderazgo medio y de base del partido. En el caso, son 200 personas. Varía de acuerdo a cada una de las demarcaciones. En el caso, por ejemplo, del distrito, una asamblea, si se diese, que creo que no se va a dar porque va a ser solamente por encuesta, pero si se diese una asamblea de delegados, estamos hablando de unas 2.000 personas aproximadamente, en el caso del distrito. Pero si te vas a una demarcación más pequeña, quizá podrían ser unos 300, entonces, 350 delegados. En el caso suyo es por encuesta. Es por encuesta, así. Bien, entonces, todos los diputados. Exactamente. Entonces, en este momento... ¿Cuándo se realizarán esa muestra? Bueno, ya el proceso empezó, ya se supone que se van a contratar 3 compañías independientes, de forma tal que no quede espacio a la duda de que los que resulten beneficiados sean los que realmente tienen la capacidad o mayor nivel de reconocimiento o mayor nivel de intención de voto. Y la fecha límite que establece la Junta me parece que es octubre, pero lo que estamos esperando es que ya para agosto, como muy tarde, este tema esté definido, porque además eso es necesario para poder fortalecer la boleta y poder fortalecer el partido. Bien, finalmente, en este momento usted no puede hacer un mensaje a nivel nacional o a nivel del Distrito Nacional para que voten por usted, pero sí le puede decir a la gente un mensaje que no solo ayude a que si lo encuestan vote por José Gregorio Cabrera para diputado, sino que entienda lo que usted haría y qué usted le quiere decir en el caso de que usted logre esa diputación. Hablo así por el tema de los términos de los tiempos de campaña. Sí. Digo, ya la campaña está abierta, Michael. Sí, pero como precandidatura. Sí, la precampaña está abierta, lo cual nos permite ya hacer ciertos actos de proselitismo. Yo lo que le pediría a la gente es que nos conozca, que conozcan mi propuesta, la propuesta de mi equipo,
Esta propuesta que nosotros hemos presentado y que hemos discutido aquí contigo es el resultado del trabajo de equipos de profesionales en cada una de sus áreas. Nosotros hemos salido a entender cuáles son las principales preocupaciones y los principales problemas de los dominicanos, y sobre la base de eso hemos presentado esta propuesta. Es una propuesta clara, realizable, con fechas, incluso cuando la terminemos de presentar va a tener fechas específicas en las cuales vamos a presentar estos proyectos ante el Congreso, y al final lo que queremos es avanzar con el pueblo, avanzar con los dominicanos, que nosotros desde este rol de legislador que nos toca representar, legislar y fiscalizar, nosotros garanticemos que los dominicanos, y sobre todo los dominicanos del Distrito Nacional, que es al final a quien representamos en primer lugar, pues tengan una mejor vida, que nuestros hijos tengan una mejor posibilidad, que la aspiración del 80% de los dominicanos cuando sean encuestados no sea salir del país, sino quedarse en su país, avanzar con él, y que nosotros al final construyamos esa República Dominicana grande que soñaron nuestros padres fundadores. ¿Qué opina usted del tema de las alianzas, de cuál va a ser el comportamiento, sobre todo en esta parte donde a nivel de alcaldías y de senadurías, del Congreso presidencia, se necesita, es tan importante y jugó un papel tan importante las alianzas en el proceso pasado, y a nivel presidencial se está hablando hasta de que hay que aliarse para poder ganar en primera vuelta o por poder ganar una segunda? Mira, ¿qué piensa usted de las alianzas, sobre todo en la parte congresual? Las alianzas son necesarias y siempre se han dado, y yo creo que incluso son importantes para el desarrollo democrático, porque ¿qué es lo que te da una alianza? Una alianza te da gobernabilidad. Cuando un partido único... Pero yo quiero decir, y eso quiero pedirte tu opinión hasta como comunicador, como abogado, porque te he escuchado en lo personal, cuando tú dices, hoy como miembro de la Fuerza del Pueblo, tengo que hacer una alianza y son necesarias para ganar, pero me paso la vida entera acabando con lo del PLD que me fui, que son los malos, o con lo del PRM, claro, que son los que están en el gobierno. O sea, me puedo aliar para ganar, pero puedo... Claro. Precisamente a eso esa es la parte que quiero que claro, a eso me iba a referir. Yo creo que las alianzas tienen que ser vistas no solamente de la perspectiva electoral, sino también desde la perspectiva política, que son dos cosas distintas. Yo creo que las alianzas deben responder a partidos que comparten una visión, que comparten un plan, que juntos entienden que pueden aportar y construir hacia el desarrollo del país. No es aliarse por aliarse. Y yo sé que puede sonar un poco poético, un poco filosófico, Michael, pero yo creo que eso es lo que la gente está esperando. Y por eso la gente rechaza algunas alianzas que dicen, bueno, pero ¿y cómo es que estas dos gente ahora se van a aliar? ¿O cómo es que fulano que atacaba a esta persona ahora forma parte de ese partido? Yo creo que la concordancia es importante, y a veces tú puedes sumar 5 votos con una alianza o creer que te va a sumar 5 votos y termina siendo peor porque la gente la rechaza. Ya el aliarse por aliarse no basta. En el caso de la Fuerza del Pueblo, yo creo que hemos ido construyendo y se seguirán haciendo públicas distintas alianzas. En todos los casos han sido con partidos que históricamente hemos construido y compartido terreno común. Ya se anunció la del Partido Quisqueyano Demócrata, el PQDC, Demócrata Cristiano. Me parece que esta semana se anuncia también otra alianza más. Se hizo una alianza que, aunque no es un partido, pero es un movimiento político importante, de la Quinta República, del general retirado José Miguel Soto Jiménez. Y creo que ese va a ser el rumbo, es decir, hay una serie de partidos que comparten visión con la Fuerza del Pueblo, que comparten visión con el liderazgo de nuestro partido, y que estamos dispuestos a caminar juntos en esa construcción. Bien, vamos a agradecer al licenciado José Gregorio Cabrera, vamos a desearle mucha suerte en este proceso, quien es precandidato a diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Michael. Para mí, como te digo, para mí estar aquí es como estar en mi casa, así que muchísimas gracias. Bien, y a ustedes por su audiencia, nos vemos en otra edición de Síntesis.